Aventureros, hoy vamos a viajar a un país muy especial, un país europeo donde conceptos como filosofía, como democracia, fueron forjados directamente en este punto. Vamos a viajar a la antigua Grecia para recorrer sus principales misterios. Así que no te lo pierdas porque este episodio de Misterios de Grecia y de Atenas especialmente, Desafío Viajero, te interesa. Comenzamos. Los mitos griegos nos invitan a darnos una vuelta por el origen de determinadas palabras. Cuenta la leyenda como en la antigua Grecia se acaba de fundar una nueva ciudad que no tenía nombre. Esta ciudad de nombre anónimo necesitaba, por tanto, ser revestida por un nombre. Los habitantes de esta ciudad anónima decidieron que serían dos dioses los que se batirían en duelo, haciendo un regalo a la ciudad que sería votado y aquel que más votos tuviese sería el dios que daría nombre a esta ciudad. Los dioses fueron Poseidón y Atenea. Poseidón les dio como regalo a los ciudadanos de este lugar un enorme manantial, una fuente cuyas aguas dulces provienen a la ciudad de vida, de agua. Los hombres estaban tremendamente contentos. ¿Qué mejor que el agua? ¿Qué regalo podría ser mejor que un manantial? La diosa Atenea ofreció como regalo un olivo. Las mujeres de esta ciudad estaban encantadas con el olivo. Se dieron cuenta de que era un árbol milenario, que de sus frutos podía salir alimento, que además se podía crear aceite. Así que al final se realizó la votación final. Poseidón contra Atenea, el manantial frente al olivo. Como en esta ciudad había una mujer más que hombres, la votación fue decantada por mayoría de +1 hacia Atenea, y por eso esa ciudad, a día de hoy, recibe el nombre de la diosa, Atenas. Tiempo después parece ser que la diosa Atenea tenía consigo una serie de doncellas que siempre iban con ella, a las cuales enseñaba. Y una de ellas, una mujer llamada Aracne, se jactaba siempre a hurtadillas y a las espaldas de Atenea de que ella tejía mejor que nadie, que la propia Aracne tejía mejor que la mismísima diosa Atenea. Así, la diosa Atenea un día se disfrazó de anciana y se dirigió al lugar donde estaba Aracne y le dijo: «Cuentan por ahí que tú puedes tejer mejor que la propia diosa Atenea». Aracne le dijo que era totalmente cierto y se pavoneó sobre ello. En ese momento, la anciana se quitó el disfraz y ahí apareció la diosa Atenea. Aún así, Aracne no se bajó del burro y dijo que ella era mejor tejedora que la propia Atenea. Y decidieron batirse en duelo. Atenea debería de tejer algo en un telar y lo mismo la doncella Aracne. Las dos comenzaron el trabajo. Atenea decidió tejer la historia que os he contado de la fundación de Atenas, de cómo ella ganó en esta votación, y por otra parte Aracne decidió en el telar comenzar a tejer el por qué los dioses eran malos, siempre tratando de engañar, disfrazándose así a los seres humanos, incluso violándoles y haciendo todo tipo de tropelías. Cuando ambos telares estuvieron listos, los que tenían que proponer cuál era el victorioso no se ponían de acuerdo, y llegado a un punto la diosa Atenea tomó el telar de Aracne y lo empezó a partir, lo empezó a destrozar. No contento con ello, le dio una paliza tremenda, cogió su lanza y le comenzó a porrear con ella a la pobre Aracne. Y finalmente, cuando Aracne solo quería salir de allí, quería huir, quería incluso ahorcarse, Atenea le dijo: «No morirás tan fácilmente». Y tras tocarla, Aracne comenzó a cada vez menguar más y más. Sus extremidades se redujeron totalmente, su cabeza, sus orejas, su nariz desaparecieron, y todo su cuerpo se vio reducido a algo más pequeño que un simple estómago con una serie de patas que le iban saliendo alrededor del cuerpo. Había convertido Atenea a Aracne en una araña y condenó a todos sus descendientes a vivir solo con una obligación: tejer. De ahí tenemos las telas de araña y de ahí tenemos los arácnidos, la familia y los descendientes de Aracne. Y es el momento de darnos un paseo por Atenas, y es que seguro que con un delicioso café frappé, tomándonos una musaca, una ensalada griega o una pita gyros griego, vamos a disfrutar muchísimo por las calles de Atenas.
un lugar que es de hecho una de las capitales más antiguas del mundo, donde además las primeras Olimpiadas no fueron celebradas en Atenas, fueron realizadas en Olimpia. Ni siquiera ninguna de las Olimpiadas del mundo antiguo fueron realizadas en Atenas. Las Olimpiadas antiguas fueron concluidas en el 393 después de Cristo y fijaos, no es hasta 1896 cuando se recupera la tradición de que se realicen unas Olimpiadas con el concepto y con el formato moderno con las que lo conocemos hoy. Allí sí que las primeras fueron en Atenas en ese 1896, con una particularidad, fijaros, y es que el victorioso no iba a recibir una medalla de oro como lo vemos hoy, sino que la medalla era de plata para el ganador. Sin duda, el monumento más mítico de Atenas es el propio Partenón. Allí, en lo alto de la Acrópolis, construido en el año 447 a.C., ha sufrido una enorme cantidad de tropelías a lo largo del tiempo, y es que, por ejemplo, en el siglo III sufrió un incendio que acabó totalmente con el techo. En el siglo IV, cuando el Imperio Romano ya cristianiza a todo el imperio, Teodosio ordena que el Partenón, conjunto pagano, sea totalmente transformado en iglesia. Tiempo después, cuando los otomanos llegarían a Atenas, convertirían el Partenón cuidado en una mezquita, y no fue sino hasta el año 1687 cuando el Partenón va a cobrar el actual aspecto que hoy en día podemos observar. Y es que es una época en la que la República Veneciana se encontraba siempre en batalla, siempre guerreando contra el Imperio Otomano, y los venecianos deciden atacar Atenas, que estaba siendo gobernada por parte de los otomanos. Los otomanos decidieron guardar en el Partenón no solo a los propios ciudadanos que se protegerían allí, sino también la pólvora, sino también los explosivos, pensando que nunca se les ocurriría a los venecianos que tanto adoraban el arte disparar contra el Partenón, contra semejante joya, sabiendo que la pólvora estaba allí. Pues ni cortos ni perezosos, pero los propios venecianos dispararon hacia el Partenón y una bala de mortero dio directamente en este, explotando totalmente el Partenón, acabando con la columnata, con el techo y generando ese aspecto ruinoso que a día de hoy vemos, siempre adornado con una enorme grúa o con unos espléndidos andamios. Si hoy en día queremos ver los frisos del Partenón, desde luego que no los vamos a encontrar en Atenas, al menos los originales, y es que los mármoles del Partenón, los frisos del Partenón, fueron robados de forma sucia por Lord Eldin, un inglés aristócrata. Consiguió una serie de permisos para poder obtener una serie de réplicas y de dibujos de los frisos. Él se llevó allí a sus artistas y mediante una serie de engaños acabó arrancando de cuajo directamente los frisos del Partenón y llevándoselos a Inglaterra, y hoy se encuentran en el Museo Británico. Lo cierto es que los atenienses llevan años y años pidiendo que les sean devueltos esos frisos del Partenón. Y es más, hoy en día, justo a las faldas del Partenón, a las faldas de la Acrópolis, encontramos un espectacular museo donde encontramos escala 1:1 unas réplicas exactas de todos los frisos del Partenón. Y justo debajo de cada una de esas réplicas aparece el número de inventario de ese mismo friso que se halla en el Museo Británico, como queriendo y pidiendo que les sean devueltos. Una lástima, pero bueno, hoy en día los atenienses no gozan de los frisos del Partenón, a pesar de que, por ejemplo, pues podemos contemplar a las maravillosas cariátides. En el año 490, un hombre llamado Filipides fue archiconocido, supuestamente por haber recorrido la distancia de 42 kilómetros y 195 metros que van entre las ciudades de Maratón y Atenas para informar de la victoria de los atenienses frente a los persas. Ahora bien, esto no es del todo cierto, y es que la distancia realmente recorrida fueron 213 kilómetros, o sea que los maratones en aquella época, o al menos el que realizó Filipides, era tremendamente superior a los actuales, y de hecho tardó 2 días en conseguirlo, en llegar no de Maratón a Atenas, sino de Maratón a Esparta, y no para informar de la victoria frente a los persas, sino para pedir refuerzos. Justo al llegar allí estaba tan agotado que cayó muerto. Si hoy entramos en el Museo de Arqueología de Atenas, vamos a encontrar un objeto, en concreto este, que puede que os pase totalmente desapercibido a la vista si no sabéis lo que es, pero este es uno de los objetos más curiosos de todo el planeta. Es lo que le llaman la máquina de Antikythera, un OPART, cuyas siglas en inglés significarían Out of Place Artifact, objeto fuera del tiempo. Un objeto cuya tecnología
supuestamente no era conocida en el momento en que fue realizado, en que fue diseñado. Es en el año 1901 cuando unos buceadores que estaban recolectando, que estaban cogiendo esponjas marinas muy cerquita de la isla griega de Antiquitera, encuentran un pecio romano, una galera aproximadamente del siglo I a.C., y dentro de esta galera encuentran una innumerable cantidad de tesoros. Uno de ellos, una especie de caja embetunada, negruzca, sin demasiada importancia, que directamente sería llevada a los fondos del Museo de Arqueología de Atenas y allí se guardaría en un almacén alrededor de 50 años. Es en los años 50 cuando una serie de investigadores se hacen con esta caja negra, consiguen determinar qué hay en su interior y se dan cuenta de que hay una serie de engranajes como si fuese una especie de reloj medieval del siglo XIV, solo que es hallado en un barco del siglo I a.C. Se dan cuenta de que esta pieza, la máquina de Antiquitera, que va a ser así llamada desde ese momento, es una especie de robot de calculadora del siglo I a.C., que puede predecir los equinoccios, los solsticios, los eclipses, puede determinar la posición de determinados astros y constelaciones en distintos puntos del año muy concreto. ¿Cómo eran capaces de hacer algo así? Si los relojes con este sistema de engranajes no fueron diseñados hasta el siglo XIV, en la Edad Media. La máquina de Antiquitera, en concreto, disponía de 30 engranajes de bronce y 223 dientes. Hoy, cuando nos encontramos en el Museo Arqueológico de Atenas, podemos ver la original y justo a su lado una réplica de cómo sería la reconstrucción del momento primigenio en que fue diseñada. Sin lugar a dudas, uno de los objetos más curiosos que existen. Y cómo no hablaros de este objeto, la máscara de Agamenón. Una máscara que parece, cuando estás allí justo delante de ella en el Museo de Atenas, que si te quedas muy fijo mirando a sus ojos cerrados, van a abrirse en cualquier momento. La máscara de Agamenón. Agamenón, rey de Micenas, comandante en jefe de la expedición a Troya para que pudiesen recuperar a la secuestrada Helena de las manos de París. Pues bien, parece que en el año 1876 un arqueólogo, Heinrich Schliemann, el descubridor de hecho de Troya, cuando todo el mundo se reía de él, cuando todo el mundo pensaba que él estaba buscando una quimera, que era como si buscase la Atlántida, pues Schliemann descubre Troya. En otra de sus excavaciones, en ese 1876, como os decía, en una expedición arqueológica en la antigua Micenas, él va a encontrar esta máscara y se la va a atribuir directamente a Agamenón diciendo: he contemplado el rostro de Agamenón. Probablemente no sea la máscara del propio rey Agamenón, y es que esta máscara está fechada entre los años 1500 a.C., 1550 a.C., sin embargo Agamenón, si es que existió, sería de 300 años después a esta época. Luego, históricamente, la cronología no encaja. Simplemente porque es de oro y tenía barba, como supuestamente indicaban las descripciones de Agamenón, debería de ser de Agamenón, solo que no lo sabemos. Ahora bien, ¿qué sensación es tener delante la máscara de Agamenón y preguntarnos si este es el auténtico rostro del rey micénico? Y aquí termina el vídeo de hoy, aventurero, hablando sobre los misterios de Atenas, uno de mis lugares favoritos de Europa, un lugar que sin lugar a dudas nos va a hacer reflexionar sobre la historia, sobre la filosofía, sobre la democracia, pasear por la plaza Sintagma, escuchando conversaciones de la gente mayor, teorizando sobre la filosofía o sobre temas que a ellos ni les van ni les viene, porque aunque Grecia lo haya pasado mal en los últimos años, al día siguiente seguirá ahí, para todos nosotros, con su espectacular arte y con sus increíbles museos. Y te lo digo siempre, si el vídeo de hoy te ha parecido atractivo y te ha gustado, comenta lo que quieras porque respondo a todos los comentarios, suscríbete a Desafío Viajero y pulsa la campanita de notificaciones dándole a que te informen de todas las notificaciones, y así cada domingo serás informado cuando Desafío Viajero suba un nuevo vídeo. Y por supuesto te espero en www.desafioviajero.com. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista, aventurero.